Ahora escuchemos un mensaje tomado de las Escrituras por el pastor Daniel Hernández, pastor del Ministerio Hispano de Broadmoor Baptist Church. Señor, que tú hayas preparado nuestros corazones a través de este tiempo de alabanza. Gracias porque la confianza en ti, Señor, es real. Podemos confiar en el Dios de paz que tiene todo bajo control, en aquel que es digno y que merece todo el honor y toda la gloria. Y no solamente la creación, Señor, te adora, te exalta, sino también nosotros como hijos tuyos. Permite que en este momento, al abrir tu palabra, Señor, nuestro corazón esté preparado, Señor, y nuestros oídos, no solamente físicos, sino también espirituales, listos para escuchar tu voz y vivir de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Queremos honrarte y queremos glorificarte, y por eso nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Abriendo sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 30. Poco a poco nos vamos acercando al final de la secuencia de estos estudios basados en lo que es la fe, cómo la fe funciona, cómo la fe obra, cómo es el proceso por medio del cual nuestra fe hace que nos aferremos de Dios y que de esa forma nosotros podamos vivir dependiendo totalmente del Señor. Recordemos que la fe no es un tipo de energía, un tipo de fuerza que nosotros hacemos o creamos para hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. El concepto general o el concepto erróneo general dentro de la iglesia cristiana el día de hoy tiene que ver con el hecho de que si tenemos la suficientemente cantidad de fe, podremos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Y aunque es cierto que la Escritura enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte, muévete de aquí y échate al mar, y sería hecho. Pero sin embargo no es un aspecto egoísta de fe en donde yo puedo andar por el mundo diciendo, como soy una persona de fe, voy a hacer que esto se haga así, que esto se haga allá, y que al final de cuentas Dios venga a ser algo así como un genio de la lámpara, alguien que está a mi servicio por causa de que yo tengo la fe suficiente para que Él haga lo que yo quiero. No, la fe no es así. La fe es depender y confiar en Dios, y especialmente confiar en aquello que Él ha prometido que ha de hacer a través de mi vida. La fe entonces me lleva a tomarme de Dios cuando Él me dice, Daniel, tienes que tomar esta dirección. Y aunque yo no veo nada alrededor de mi vida que me indique que ese es el paso a seguir, sin embargo, en obediencia a Dios, yo fío totalmente mi vida a Él, yo confío totalmente en su sabiduría y simplemente doy el paso. Cuando Dios se apareció, por ejemplo, a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Empieza a caminar y te voy a enseñar, te voy a llevar a una tierra que yo te voy a enseñar en su momento. Y estando el anciano junto con su esposa, no solamente anciana, sino también estéril toda su vida, Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Entonces no está en ti, está solamente en Dios. Cuando Dios viene a Noé y le dice a Noé, necesito que tú construyas un gran barco de tal y tal medida porque voy a destruir este mundo con lluvia. Nunca había habido lluvia antes. Y simplemente Noé empezó en obediencia a Dios a edificar. Eso es la fe, creer a Dios. Y en cierta forma la vida cristiana es una batalla, hermanos. Es una batalla en donde no se obtiene la victoria por casualidad. Al igual que pasa en un ejército, al igual que pasa en una guerra, requiere que la persona o las personas involucradas en esta guerra luchen de forma consciente. Va a requerir disciplina, va a requerir esfuerzo. No solamente se requiere una intención y un entrenamiento, no solamente se requiere capacidad para ganar esta batalla. De nada serviría, escúcheme hermanos, de nada serviría tener los mejores hombres y tener las mejores tácticas de guerra si no se tiene la leal obediencia de los soldados. Y si estamos hablando de que la vida cristiana es una batalla, entonces estamos de acuerdo que no consiste nada más en tener tácticas y tener una buena intención. Si tú no tienes la lealtad de los soldados, no vas a poder ganar. Y aunque este versículo nos dice en Hebreos 11:30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, nuestra mente automáticamente nos lleva a ese evento en el libro de Josué en el capítulo 6. Y aprender que en ese momento cuando los muros de Jericó cayeron fue porque Dios estaba obrando en su pueblo una lección de obediencia a Él. Ahora piensen en esto. Lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, ellos habían salido de Egipto 40 años antes. Sin embargo, por causa de su rebelión, Dios no les había permitido entrar a la tierra prometida. Aquellos que se habían rebelado contra Dios una y otra vez, Dios los castigó y dijo, no van a entrar.
van a entrar sus hijos. Y cuando a final de cuentas mueren todos aquellos que habían dicho Dios no nos va a meter en la tierra prometida, los hijos están listos para entrar. Y está Josué como el líder. Ya no está Moisés. Moisés ha muerto. Sin embargo, en lugar de ver a Dios diciéndole al pueblo, tomen sus armas, tomen sus escudos, vamos a pelear, Dios les empieza a enseñar lecciones de dependencia a Él. Ellos tienen que entender que si han de conquistar en la vida cristiana, en este caso en su obediencia a Dios, conquistando la tierra prometida, la característica de esa victoria se puede resumir en una sola palabra: obediencia. Tú no puedes ganar en la vida cristiana si no obedeces. Y es interesante que cuando Josué estaba listo para entrar a la tierra prometida, la Escritura nos dice en Josué capítulo 5 que se le apareció a Josué un varón, un hombre que tenía una espada desenvainada, y por lo que entendemos esta era una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. El asunto que pasa en este evento es que Josué, como todo capitán de un ejército, le pregunta a este varón y le dice: ¿de qué lado estás? ¿Estás de los nuestros o estás con los otros? Y es interesante que la respuesta de este varón no fue: estoy con ustedes, porque obviamente era un representante de Dios. ¿Saben qué fue la respuesta del varón? No. Simplemente fue su respuesta. Él le dijo: ¿de qué lado estás? ¿Con ellos o con nosotros? Y el varón dice: no estoy ni con ellos ni con ustedes. Yo soy el príncipe del ejército de Dios. La pregunta, Josué, no es ¿con quién estoy yo? La pregunta es ¿con quién estás tú? Porque nosotros somos dados a pensar que podemos vivir en la vida cristiana a nuestra manera, así, tomando decisiones a nuestra manera, y que en el momento en que necesitemos a Dios le podemos pedir ayuda y Él va a venir en nuestro rescate, y que Él va a venir a ayudarnos. No, la cosa no funciona así. No es Dios viniendo en tu ayuda, no es Dios viniendo a hacer lo que tú quieres, sino que es Dios diciéndote: ¿estás tú donde tienes que estar? Dios es el que te pregunta si tú estás en sus caminos, si le estás obedeciendo. Y aún antes de que Josué tomara su ejército y entrara a la tierra prometida, este varón con la espada en su mano le dijo: yo no estoy ni con ellos ni contigo. ¿Dónde estás tú, Josué? Entonces este evento de los muros de Jericó, que quizá para algunos parecería una historia de ciencia ficción, nos narra la Escritura en Josué 6, la realidad de este evento. Pero la primera cosa que Dios quería que ellos aprendieran en este proceso de la fe para ver caer los muros de Jericó tenía que ver con obediencia absoluta. En Josué 6, versículos 2 al 5, la Escritura dice: mas Jehová dijo a Josué, escuchen esto: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué es lo que tú esperarías respecto a una orden de tu capitán? Estás a punto de entrar a la tierra prometida, sabes que tú tienes que acabar con los paganos que están en esa tierra porque ha llegado su pecado delante de Dios. Tú, como parte del ejército, ¿qué esperarías que te dijera tu capitán? Pues que te diera las tácticas de guerra, ¿no? Que te dijera: vamos a llegar por este lado, vamos a formarnos en grupos de tantos. Pero de repente Josué se levanta delante del pueblo y le dice: la táctica de guerra va a ser esta. El primer día vamos a salir bien temprano, todos. Ahora sí que con nuestro uniforme, con nuestras armas. Y todos en silencio vamos a darle vuelta a la ciudad. Y después de darle una vuelta a la ciudad, nos vamos a ir a nuestro campamento y vamos a descansar. Segundo día, nos vamos a parar temprano, vamos a tomar nuestras armas, vamos a ir a la ciudad, le vamos a dar una vuelta y vamos a regresar. Tercer día, lo mismo. Cuarto día, ¿tú qué pensarías si fueras un soldado de ese ejército? ¿A qué venimos? O sea, esto no me suena a una táctica de guerra, esto me suena más como no sabemos qué hacer, a ver qué sale. Y siempre en mi mente, cuando yo escucho esta historia, me imagino a la gente ahí en Jericó. Ellos saben que este pueblo es el que no acaba, sino 40 años antes había cruzado el Mar Rojo. Ellos saben que ellos ya han destruido a 2 reyes del otro lado del río.
Y ellos lo saben porque en Josué capítulo 6 nos dice que ellos habían cerrado sus puertas. Ellos no querían que nadie entrara y que nadie saliera. Ellos sabían que ellos venían contra ellos. Y cuando a lo lejos, quizá los atalayas, los guardianes de la ciudad veían a este ejército venir, decían, no, estamos acabados, pues a ver qué pasa. ¿Qué pasaba cuando ellos veían que Israel le daba la vuelta a la ciudad y se iban? No, nos quieren intimidar. ¿Qué pasó el segundo día? De la misma forma. Yo creo que ya como que al tercer día ya no tenían tanto miedo los de Jericó, ¿no creen? Seguramente esos israelitas no saben ni qué hacer. Yo pienso que a lo mejor, no lo dice la Biblia, pero pienso que a lo mejor por el cuarto o quinto día, a lo mejor los de Jericó desde arriba les gritaban, no, que vinieron a conquistar, ustedes no tienen ni idea de qué hacer. Pero ¿qué es lo que Dios les había dicho a este ejército? Tienen que marchar en silencio. ¿Qué quería enseñarles Dios? Que la única forma en que ellos podrían conquistar es sometiéndose al plan de Dios. Y en este caso Dios lo estaba llevando al extremo de ese aspecto de la obediencia. Nosotros no somos los que proponemos a Dios las cosas y que por la fe Dios hará. No, hermanos, la fe nos va a llevar a nosotros a actuar dependiendo solamente de las promesas de Dios. Recordemos, por ejemplo, el caso de Abraham, aun cuando el mandamiento de Dios sea muy extraño. Recuerden, por ejemplo, a Abraham en Génesis 12:1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Usted empezaría a caminar si alguien le dijera, tú empieza a caminar y ya Dios te va a decir dónde. ¿Empezarías a caminar? ¿No es cierto que queremos que Dios nos dé detalles de nuestro viaje? Bueno, Dios, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar? Y dame los detalles. Si no, no me muevo. ¿Qué tal cuando Dios le dijo en Génesis 22:2? Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué dirías? Eso está fuera de la lógica. Eso no es, yo no podría pensar que Dios podría pedirme esto. La forma en que reaccionamos nosotros ante el mandamiento de Dios manifiesta si realmente tenemos fe en Dios o no. Probará si realmente le creemos o no. En ese momento, cuando nosotros decidimos entregar nuestros planes a Dios, en ese momento en que nosotros decidimos, mi vida ha sido un desastre, voy a entregarle a Dios mis planes, ya que muchas veces, la mayoría de las veces nosotros hemos vivido como personas y aún como cristianos, siendo guiados por nuestra propia sabiduría. Hemos tomado decisiones de acuerdo a nuestra propia lógica. Hemos hecho lo que pensamos que se debe hacer en base a nuestra perspectiva carnal. Santiago nos recuerda cuán necio es esto. En Santiago 4:13-16 dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, ¿qué cosa? Si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿No es cierto que así vivimos nuestra vida? Vivimos en base a nuestra propia sabiduría, en base a nuestro propio intelecto y tomamos decisiones pensando en nuestra lógica lo que se debe hacer porque pensamos que lo que Dios dice no va a funcionar. Dios nos dice esto, pero yo pienso que eso no va a funcionar. Voy a hacerlo de esta manera. La fe se demuestra cuando tú crees a Dios, aunque a veces no entiendas el porqué de esa dirección de Dios para tu vida. Por ejemplo, ¿cómo sonaba el evangelio en los tiempos del apóstol Pablo para los griegos? El evangelio prácticamente tenía que ver con la realidad de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Bueno, tiene que ver con la realidad de que el Hijo de Dios vino a este mundo para dar su vida en una cruz por su pueblo y Él resucitó. ¿Saben qué dice Pablo en 1 Corintios referente a qué pensaban los griegos de este mensaje? Dice, para los griegos el mensaje de la cruz es locura. Ahora, ¿qué pasaba hacia los judíos? El mensaje para los judíos, ese mensaje era una maldición, porque ¿qué dice la Biblia? Maldito el que muere en un madero. Sin embargo, la proclamación del evangelio te dice que si tú crees en Cristo Jesús, serás salvo. ¿Qué se requiere para creerlo? Fe. Pero ¿acaso no es necesario que yo también haga obras? ¿No es necesario que yo también sea buena persona y que dé dinero a los pobres para ganar entonces méritos ante Dios? ¿Qué te dice la Biblia? Si tú crees en Cristo Jesús, serás salvo.
Se requiere fe para creer eso. Pero no que decimos, no, yo no creo que sea así de fácil. Prefiero hacer las cosas a mi manera. Y aún aquellos que quizá hemos entregado ya nuestra vida a Cristo, que le hemos dicho a Cristo, Cristo, limpia mi corazón, limpia mi vida, estamos viviendo la vida cristiana a nuestra manera, de acuerdo a nuestra propia perspectiva, en lugar de confiar y depender en Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 6:33? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué va a pasar? Todas las cosas serán añadidas. ¿Lo cree? ¿Lo cree usted? ¿Qué pasa cuando se queda sin trabajo? ¿Qué pasa cuando empiezan a llegar los biles? O quizá no se queda sin trabajo, quizá tiene un trabajo pero no le da. Y usted empieza a pensar, si empiezo a hacer trampa, a lo mejor puedo obtener un poco más de dinero. Si quizás soy deshonesto, voy a tener, y me va a alcanzar. Bueno, ahí dice Dios que si busco su justicia, primeramente lo demás será añadido. Pero la verdad yo no veo cómo va a ser eso. ¿Cómo siendo honesto? Porque eso es buscar el reino de Dios. Es buscar lo que agrada a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo es que siendo honesto, siendo justo, haciendo las cosas correctamente, dice la Biblia, yo voy a proveer lo demás? Es difícil creerlo, ¿no es cierto? Y solamente es por dar un ejemplo de cuántas veces en nuestras vidas estamos haciendo las cosas a nuestra manera porque pensamos que la manera de Dios no va a funcionar. Bueno, eso también lo pensó Sara y Abraham, ¿recuerdan ustedes? Cuando Dios les dijo, voy a darles un hijo. ¿Y qué dijeron Sara y Abraham? Bueno, mejor dicho, Sara, ¿sabes qué? Pues yo creo que no es por mí a través del hijo, ¿verdad? Toma a mi sierva y métete con ella y ahí va a dar Dios el hijo. ¿Por qué? Porque pensamos que la forma de Dios no va a ser. Sin embargo, en este mandamiento que Dios le dijo de dar vueltas a la ciudad en silencio, nos habla de que tienes que esperar en Dios. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Éxodo 14:13. Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Segundo de Crónicas 20:17. No habrá para que peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces ese pueblo tenía que creer en Dios. Primero que nada vemos esta obediencia de la fe. Dios dice, esta es la forma y tú tienes que obedecer. Y aunque eso implicaba salir cada día por 7 días en silencio y dar la vuelta a la ciudad, aunque eso implicaba que quizás los enemigos estuvieran burlando de ti, diciéndote es que eres un tonto, lo que estás haciendo no tiene sentido, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, nuestra labor como creyentes, ¿cuál es? Seguir obedeciendo a Dios. Pero no solamente podemos ver la obediencia de la fe, sino también podemos ver las armas de la fe. Ahora, tú como soldado en ese tiempo, ¿qué es lo que esperarías llevar al ejército, a la guerra? Pues tu espada, a lo mejor tu lanza, tu escudo. ¿Saben qué dice Josué 6:5? Escuchen esto. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. ¿Qué sería si nos dijeran, hay que ir a la guerra y tráiganse las guitarras? Hay que ir a la guerra y tráiganse el teclado. ¿Tú qué dirías? ¿Y para qué quiero eso? Dios le estaba diciendo al pueblo, lo que van a usar va a ser trompetas y su bonita voz. ¿No son las armas que tú esperarías usar? Pero sin embargo, ¿qué nos dice 2 de Corintios 4:7? Pablo nos recuerda esto, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que te da Dios para conquistar en esta vida? Te da una Biblia. Te da orar. El compañerismo de la iglesia. Eso no es, a la luz del mundo, no es lo que tú podrías tomar para decir vamos a conquistar. Pero sin embargo, hermanos, la forma en que Dios hace las cosas va a quitar toda confianza de nosotros mismos. En 2 de Corintios 4:7 nos dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de
nosotros. Ahora, si tú puedes ver a los muros de Jericó caerse por tocar bocinas y por gritar, ¿quién va a recibir la gloria? Dios. Pero si tú lo hiciste porque eres muy fuerte, si tú lo hiciste porque eres muy sabio, si tú lo hiciste porque eres muy capaz, entonces la gloria no va a ser de Dios, la gloria va a ser tuya. Y Dios no quiere que tú recibas la gloria. Por lo tanto, en este proceso de la fe, Dios se encarga de quitar aquello en lo cual confiamos para que entendamos que lo único que yo necesito en esta vida es Dios. ¿No te ha pasado? Cuando tú has estado muy tranquilo y muy a gusto porque hay dinero, ¿qué hace Dios? Te lo quita. Cuando tú estás bien confiado de tu salud, ¿qué hace Dios? Te la quita. Cuando tú estás bien confiado de tu sabiduría, ¿qué hace Dios? Te hace dar cuenta que no sabes nada. Y lo único que te queda, ¿qué es? Dios. Y es donde tú vienes a Dios y le dices casi literalmente, Dios, si tú no me ayudas, yo no puedo. ¿No fue acaso lo que le pasó al apóstol Pablo? Ella en 2 Corintios, cuando él habla de este aguijón en su carne, ¿se acuerdan ustedes? Y decía Pablo, este aguijón en mi carne es un recordatorio de cuán débil soy. Y por eso yo le decía a Jesús que lo quitara de mí. Yo le decía, Señor, quita este aguijón en mi carne que me hace recordar cuán débil soy. ¿Y qué le dijo el Señor? No, no te voy a quitar el aguijón. Te voy a dar algo que es mejor que el aguijón. Te voy a dar mi gracia. Porque cuando tú eres débil, entonces dice el Señor, yo soy fuerte. Cuando tú, Pablo, reconoces que no puedes, entonces cuando yo vengo y puedo ser el medio, tú eres el medio por el cual yo me glorifico a mí mismo. De manera que a final de cuentas, hacer las cosas como Dios dice, no te va a traer gloria a ti, sino le va a traer gloria a Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 27? Estos confían en carros, aquellos confían en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué decía respecto a Dios acerca de ganar con muchos o con pocos? En 1 Samuel 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Los planes de Dios se dan a su manera. Si no recuerden un poco, ¿se acuerdan la historia de David y Goliat? Siempre la imagen que tenemos de David y Goliat es un gigante de casi 3 metros y un pobre chamaquito vestido con ropa pastoril. Y sabemos que Goliat es un hombre experimentado en la guerra, es un hombre que ha crecido para la guerra, es un hombre que sabe pelear. Sin embargo, David es un pobre niño que pastorea ovejas. Cuando tú pones eso frente a frente, tú sabes quién va a ganar, ¿no es cierto? Tú sabes quién va a ser el que va a terminar perdiendo. Tú sabes que la astucia y la destreza de este gigante no le va a dar mucho tiempo a acabar con este pobre jovencito. Pero recuerden lo que pasó. Escuchen lo que dice 1 Samuel 17:37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Yo creo que no le quedaba otra a Saúl, dice, pues ya que, adelante, ve, ¿no? Pero fíjense qué pasó. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David y ciñó David su espada sobre sus vestidos. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Se imaginan la escena? Ahora, la Biblia nos dice que Saúl era el hombre más alto de todo Israel. Y se está poniendo la ropa y la armadura de Saúl. Y ya se lo imaginan ustedes, quizá el casco llegándole hasta acá y la espada bien grande. Dice David, no, oye, vas a pelear, necesitas llevar aunque sea la armadura, que le cueste un poco a Goliat. Pero ¿qué dice la Biblia? Tomó David su cayado en su mano, su cayado, la vara, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en su saco pastoril, el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Si tú vas a conquistar a un filisteo de 3 metros, no te vas a llevar unas piedras. ¿Qué fue lo que dijo Goliat? ¿Se acuerdan de ese evento? Él se empezó a reír. ¿Acaso soy un perro? Le dice. Para que vengas a mí con palos y piedras. ¿Tú crees que vas a poder acabar conmigo? ¿Y qué fue lo que le dijo David? No, tengo una espada, pero ahorita la estás usando tú. Con tu espada yo te voy a matar. Tú no vas a la guerra con unas piedras y un palo. Pero ¿qué dice la Biblia? Nuestras armas no son
carnales. Y ustedes saben la historia. David mató al filisteo con su propia espada. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿De qué forma Dios iba a hacer sus milagros en Egipto? Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le dijo a Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Una vara. Aquella vez que había 5,000 hombres y mujeres, 5,000 hombres y quién sabe cuántas más mujeres e hijos que tenían que ser alimentados. Dijeron los discípulos, aquí está un muchacho. Y él tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y vez tras vez tras vez, Dios demuestra que las armas con las que Él pelea no son las que el mundo piensa. Y le dice Dios al pueblo, marchen y lleven trompetas, porque yo voy a dar la victoria. No es fácil si tú de repente ves el resultado de forma instantánea. Si al empezar a marchar ves esos muros caer, no es difícil creer en Dios. Pero si llevas un día, si llevas 2 días, si vas 3 días haciendo lo mismo y no ves absolutamente nada, y ni siquiera ves que se cuarteen los muros, te empiezas a preguntar, ¿será esto de Dios? ¿No te ha pasado? Cuando haces las cosas a la manera de Dios te preguntas, ¿va a funcionar? ¿Y qué te dice Dios? Tienes que ser fiel. A veces pensamos que hacer las cosas a nuestra manera será lo mejor. Ya hablé del ejemplo de Sara, cuando ella dijo, métete con mi sierva, porque pensó que hacer las cosas a su manera era mejor. Y dijo Dios, no. Fue también lo que pensó Saúl cuando Dios le mandó destruir el ejército de los amalecitas y que al final de cuentas Dios dijo, destruye todo. Y sin embargo, Saúl no destruyó todo. Dice la Biblia en 1 Samuel 15:9 que Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Escuchen, yo he cumplido la palabra de Jehová. Es lo que estaba diciendo Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, haciendo las cosas a su manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho las cosas a nuestra manera porque pensamos que es mejor? Y solamente pregunto esto, hermanos, ¿ha funcionado hacer las cosas a tu manera? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado en nuestras vidas familiares? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado como esposo, como esposa, como padres? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado respecto al trabajo? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado respecto a cosas? ¿Y qué tal nos ha ido? Estamos orgullosos de las decisiones que hemos tomado, ¿no es cierto? Porque las cosas de nuestra manera no van a funcionar. Pero es que decimos, es que yo no sé si la manera de Dios va a funcionar. Te pregunto, ¿alguna vez has intentado hacer las cosas a la manera de Dios? Si has probado hacer las cosas a tu manera, ¿por qué no intentas hacerlo a la manera de Dios y compruebas que Dios no va a fallarte? ¿Cuál fue la victoria de Josué? En Josué 6:20 la escritura nos dice que entonces el pueblo gritó, estamos hablando del 7º día. Los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Hermanos, el resultado de nuestra fe se encuentra en la perseverancia. No se trata nada más de decir tengo fe. ¿Tienen fe? Y todos decimos, sí, tengo fe. No, ¿sabes dónde se va a demostrar tu fe? En que perseveras. Gálatas 6:9 nos dice y nos anima de esta forma, hermanos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, con una condicionante, si no desmayamos. Seguir a Dios haciendo las cosas a su manera, hermanos, siempre tiene su recompensa y bien vale la pena. Pablo decía en 1 Corintios 5:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice la Escritura? No es en vano. Vale la pena perseverar. Vale la pena querer a Dios y aun cuando sientes que el enemigo está sacando ventaja, si tú estás haciendo las cosas como Dios manda, habrá un resultado. Pero tienes que creer y tienes que perseverar en ello. Tienes que esperar en obediencia a Dios hasta la última consecuencia. Porque la Escritura nos enseña que Dios recompensa a aquellos que dependen totalmente de Él. ¿Y saben qué, hermanos? Dios jamás
dejará avergonzado a la persona que confía en Él. Jamás. Si hacemos análisis de nuestra vida, no importando si fue antes de ser creyentes o siendo ya creyentes, muchas cosas hemos decidido hacer a nuestra manera y creo que estamos pagando las consecuencias de esas decisiones. Porque no hemos querido creer a Dios, no hemos querido encargar a Dios nuestra vida. Si tú dependes de Dios completamente, Él se encargará de lo demás porque Él así lo prometió. Todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones que el día de hoy nos pesa haber tomado. Desde ese momento ha venido una ola de consecuencias a nuestras vidas. Ha habido dolor, no solo en nosotros, quizá en la vida de los nuestros, porque hemos hecho las cosas a nuestra manera. Yo les pregunto, ¿por qué no mejor empezar a confiar en Dios? Confiar en su sabiduría y en su consejo. Si nosotros hemos hecho las cosas a nuestra manera pensando que van a funcionar y la prueba ha sido de que no, ¿por qué no mejor dejamos de hacerlo así, hermanos? Y comenzamos a hacer las cosas como Dios manda. No solamente se requiere intención en la vida cristiana. No solo se requiere destreza. No solamente se requiere el deseo. Dios busca soldados que sean leales, que sean fieles. Y solamente de esta forma podremos conquistar en la vida cristiana. Y la Biblia lo dice así. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe. Vamos a orar. Señor, yo no sé qué decisiones han tomado mis hermanos, amigos que están aquí. Pero todos, yo estoy seguro que todos tenemos en nuestras vidas el testimonio de decisiones que hemos tomado y que solamente han traído desastre, han traído dolor. Es cierto que esas decisiones las tomamos pensando que quizá era el camino correcto y ha sido comprobado, Señor, que han sido decisiones equivocadas. Señor, ¿por qué no mejor confiar en ti? Este pueblo un día tuvo que confiar en que lo que tú habías ordenado iba a funcionar. Y aunque eso requería perseverancia, eso requería guardar silencio, eso requería depender totalmente de ti, a final de cuentas ellos vieron el resultado. Y el testimonio de tu palabra, Señor, está lleno de historias y testimonios de que todo aquel que ha puesto su confianza en ti jamás ha sido avergonzado. Todo aquel que ha hecho las cosas como tú mandas, porque a ti te honra, jamás ha sido decepcionado. Padre, si hay alguna persona en este lugar que está en este punto en donde él sabe o ella sabe que necesita tomar la decisión de seguirte a ti y empezar a vivir en obediencia a ti, Padre, llévale a ti, Señor. Dale esa convicción. Y permítanos ver tu mano obrando en nuestras vidas. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.